Entonces, el acto para ser voluntario tiene que tener discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento, que le vamos a poner un numerito para no volver a escribirlo, le ponemos 1, es la capacidad de distinguir lo que es básico. Vamos, sentido común. Es decir, por ejemplo, la persona puede distinguir entre el día y la noche, entre lo que es lícito e ilícito. Cuidado que acá no tiene nada que ver con los tipos de comportamientos que vienen de la familia, o costumbres o hábitos. Cuidado que un hábito de una persona para mí puede ser malo, pero para esa persona es bueno. Me explico. Una persona, por ejemplo, y con todo respeto a los que son veganos, no estoy hablando del vegetariano, pero con todo mi respeto y mi cariño al veganismo, considero que tienen un grave problema de conexión con el ecosistema que los rodea. Al no consumir animales, a no consumir grasa animal, no consumir... Es decir, para mí no es que están ni bien ni mal, simplemente lo veo desconectado del ecosistema donde está viviendo la persona. Desconectado. Ahora, ya sé que me van a querer tirar los veganos, me van a decir de todo, pero bueno, es necesario que aclare, por ejemplo, esa circunstancia. Lo que considero, respeto sus derechos y me parece muy bien. Yo, por ejemplo, soy vegetariana por una cuestión de obligación. ¿Por qué? Porque padezco úlcera. Entonces, al padecer úlcera, cuanto más le eche a la carne roja, cuanto más le eche incluso a las grasas saturadas y etc., peor me hace en mi organismo. Vuelvo a repetir, mi organismo no lo procesa, no lo metaboliza, que no significa que, no metabolizar significa que engorda. No, puede ser un rechazo. Por ejemplo, el celíaco que tiene rechazo ¿a qué? A las harinas, a trigo, cebada y centeno, a las tres harinas, digamos, tipos de harina. Bueno, me fui de onda, pero lo importante es que el discernimiento es esa capacidad con la que supuestamente todos venimos para distinguir lo que es básico, es decir, este sentido común que también se denomina. Distinguir el día de la noche, lo lícito de lo ilícito, ¿sí? Y que no tiene que ver con los hábitos. Cada uno puede tener el hábito que mejor le venga. A mí me viene bien quizás los vegetales, a otra persona no le viene bien. No, eso no significa que es bueno ni malo, es simplemente eso. 2. La intención. Esto significa que el acto debe estar direccionado a la conclusión del resultado. Tiene que estar direccionado ese acto. O sea que tiene que haber una concordancia entre lo que la persona piensa, lo que la persona siente y posteriormente hace. Y a veces, cuando se cometen errores, estoy hablando no de una simple falsa concepción de la realidad, que, ese suéter yo lo veo bordó y es rojo. No, sino que me estoy refiriendo a casos grosos, a casos importantes, en las que no es un simple error, ¿sí? Entonces acá es que tiene que haber esa coherencia.
entre lo que hemos pensado hacer, entre lo que sentimos al hacerlo y llevarlo a la práctica posteriormente. Ustedes toman una decisión, por ejemplo, no sé, van a ir a hacer un viaje. Ustedes, para que sea coherente y en principio salga bien, porque nadie está libre de los casos fortuitos, tiene que haber una conexión entre esa idea de hacer el viaje, de sentir que lo queremos hacer y ejecutarlo hacia el exterior y que no quede en una nube de fantasía. A ver si ahí me parece que me hice entender mejor. Tiene que el acto ir direccionado hacia el cumplimiento del resultado, porque si no estamos en un grave problema, porque estamos en un problema de desconexión con la intención. Tercero, tiene que ser ejecutado con libertad. Y acá es que esto significa que el acto debe ser ejecutado sin obstáculos externos. Obstáculos externos tales como que la persona sufra de intimidación o se ejerza sobre la persona una violencia exterior física para que cometa el acto. Me explico. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante la libertad? Es importante porque, por ejemplo, si nosotros vamos a celebrar o se va a otorgar un testamento, por ejemplo, hológrafo, que es de puño y letra, más que las firmas tienen que estar certificadas por anteescribano y tenemos que tener testigo, porque lo único que pasa en la certificación de firma es que el escribano certifica que la firma le pertenece a la persona que la ha realizado. No certifica que el contenido sea lícito o ilícito, simplemente certifica que esa firma le pertenece a la persona que se presentó. Por ante mí doy fe, dice así, ¿no? Bien. En un ejemplo concreto, si se va a otorgar un testamento, una intimidación, que era la violencia moral de los romanos, que era la vis relativa, se denominaba, esta intimidación se podría presentar bajo la forma de amenazas. Si no firmás, voy a matar a tu hijo, por ejemplo. ¿Ven? Bajo amenazas, la persona que hace firma presionada bajo amenazas. Claro que cada caso concreto hay que estudiarlo. O la violencia física, que es torcer del brazo a la persona y obligarla para que otorgue ese testamento hológrafo a favor de. Porque si no, te voy a cortar el brazo. O sea, no es una amenaza, le torcemos el brazo o hacemos algo para que esta persona sí o sí beneficie a otra que nosotros queremos. Esto es un tema que me sucedió a mí, por eso lo cuento. Sucedió que yo era un pichoncito recién recibido y por supuesto caí en manos de gente inescrupulosa, acá en la propia provincia de Mendoza, no fue en ninguna otra parte. Caí en esas manos, no sabía realmente con quién me estaba metiendo, porque era toda una mafia. Y entonces, en un juicio que se llevó, en donde yo era patrocinante en ese juicio, no voy a nombrar la empresa, tampoco estoy nombrando a ese estudio jurídico porque ya desapareció, ¿sí?
Pero a mí, yo sufrí violencia en forma de intimidación y violencia física, porque me amenazaron y más me obligaron a firmar la cesión de honorarios a favor de ese estudio jurídico. Y lo tuve que hacer porque en ese momento mi padre estaba muy enfermo y yo estaba presionada moralmente también por esa circunstancia. Y como me amenazaron de que le iban a hacer algo a mi familia, o que me iban a hacer algo a mí, o que nunca iba a poder estar en paz con un dinero que me había ganado yo, litigando junto con ellos, entonces tuve que ceder esos honorarios. Por supuesto que no estoy hablando de ningún centavo, estoy hablando de una cantidad de dinero importante. Pero como en ese momento yo no tenía el despertar mental que he tenido, entonces para mí hasta les podría decir que era normal que me maltratara la persona que estaba a la cabeza de esa asociación ilícita. Para mí era normal que me maltratara. Cuestión que ahora, por supuesto, esa persona iría a la cárcel, quién sabe qué más. Pero claro, recogió toda la plata y se las picó. Pero mientras tanto, yo por eso explico esto, porque yo sufrí intimidación y sufrí esta vis absoluta de los romanos, que era la violencia física, en la que me retorcieron el brazo para poder firmar la cesión de honorarios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo denunciaste? No lo denuncié porque esta gente estaban conectadas con el gobierno de turno y tenían influencias políticas y tenían influencias sobre jueces y etc. Que no estoy hablando de este gobierno, por favor, esto pasó hace añazos, pero lo estoy contando porque para mí ahora es anecdótico, pero me dejó esta enseñanza y se las quiero transmitir a ustedes. La firma no solamente los identifica como tal, la firma te puede elevar como te puede destruir. Tengan cuidado lo que firman. Lean la letra chica, la letra grande. Yo acá siempre traigo, antes de firmar cualquier cosa, bueno, no sé si lo voy a encontrar ahora, pero traigo una lupa. Por las dudas tengo estos lentes, tengo los correctores, tengo la lupa, o sea que tengo casi 6 pares de ojos para ver qué. Ver bien la letra chica, esa que no se ve. ¿Me entienden? No acepten nunca que un empleador les falte el respeto, que les grite como me gritaba a mí esta persona. No acepten que los maltrate, no acepten que los traten como si fueran una basofia. No lo acepten, váyanse huyendo de ese lugar, porque no van a lograr nada. Y encima, que no los tengan en blanco, Peor que peor. Denúncienlo en la FIP, que les caiga una inspección de la FIP. Eso les quería decir. Esto es un tema que me pasó a mí hace muchos años. Fue muy doloroso porque incluso fue tal el trauma que me quedó que me enfermé. Me operaron, o sea, me dio una enfermedad mala, no la voy a nombrar. Y aparte de esa enfermedad mala me pasó de todo, o sea, me pasó un tren por encima. Se los digo así porque ustedes son mis alumnos y tienen que aprender también de las experiencias que uno ha vivido. A mí me pasó un tren con acoplado y todo, un camión con acoplado y todo por encima. Pero ¿cómo estoy? De pie. ¿Por qué? Porque hubo gente que me ayudó, hubo gente que me hizo crear conciencia de que hay cosas que no se pueden aceptar. Y por más que el maltrato venga de un familiar, le tenés que dar carpetazo. Pista, te vas. Porque personas tóxicas no necesitamos. Lo que necesitamos son personas que vengan a ¿qué? A construir, que nos vengan a ¿qué? A aportar. Yo no conozco la vida de ustedes, pero si están pasando por alguna violencia, ustedes ya saben a dónde tienen que llamar. En ese tiempo no existía estas herramientas que hay ahora, en ese tiempo no existían porque si no ese chabón
porque para mí es un chabón, no es un hombre, ese chabón todavía se estaría pudriendo en la cárcel, acaso que sea en el lugar más oscuro de la servidumbre humana, ahí tendría que estar. Cerrado el capítulo, ¿se entendió esto? Entonces, la voluntad para que el acto sea en el 100% voluntario, nos tenemos que encontrar con estos 3 elementos constitutivos de la voluntad. Y entonces sí, y solo sí, el negocio nos va a salir como excelentemente bien. ¿Por qué? Porque las pautas van a estar establecidas desde el principio. Bueno, no sé qué hora es, muchachos.